Destino, ¿hacia dónde vamos? Bueno, y hemos escuchado durante toda la semana diferentes análisis económicos acerca de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que podía pasar, la necesidad y la ansiedad de tener cierta futurología para ver dónde va a estar el dólar, si esta crisis se va a mermar, si va a haber otra corrida cambiaria, en fin, pero debemos comprender lo estructural para saber dónde estamos parados y fundamentalmente en función de esto, hacia dónde vamos. Nico tiene esta difícil tarea de explicarnos. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, primero pensar por qué llegamos al Fondo Monetario Internacional, sí, ¿no? Y es, Estados Unidos estornuda, el resto de los países de la región se resfría y a nosotros nos agarra una neumonía. Claro. Tenemos una neumonía. ¿Y por qué es eso? Porque estamos con las defensas bajas, obviamente. ¿Y por qué estamos con las defensas bajas? Bueno, aparentemente el gobierno, en su afán de sumar reservas, porque heredó también un banco central con muy pocas reservas, en su afán de sumar reservas, lo que hizo fue prometer cosas y dar facilidades que después no fueron removidas a tiempo, y eso facilitó que ante el primer estornudo, como decíamos recién, los inversores internacionales puedan sacar su dinero muy fácilmente, sacar los dólares que teníamos en el país, mucha cantidad. El Banco Central perdió reservas a lo loco durante las últimas semanas, y eso produjo que tengamos que caer, ¿dónde? En una terapia intensiva, porque... A ver, Nico, para entender, vos estás diciendo, el gobierno tomó ciertas medidas o descuidó ciertas medidas que le permitían a los inversores extranjeros, de los que dependemos en gran parte, para que frente al primer conflicto o la primera turbulencia se puedan ir. Sí, los capitales golondrinas se llaman, ¿no? Sí. O sea, antes había un impuesto que es a la... digamos, si vos traes el dinero a la Argentina, invertir en la Argentina, tenés que dejarlo por 2 años mínimo inmovilizado, eso se removió, entonces podés entrar y salir como quieras, y distintos, y bueno, también tenemos la deuda interna, que no se habla mucho, que es las LEVAX. El martes que viene hay vencimiento de LEVAX, y hay más de 30.000 millones de dólares que el gobierno tiene que ver ahora cómo renueva, qué tasa ofrece para que los inversores renueven, ¿no? Dicen que ahí va a estar la clave, ¿no? Ahí va a ser una clave, la confianza, un supermartes, un indicador del mercado, a ver si efectivamente esta nueva lectura, este posicionamiento, y ahora nos vas a explicar respecto al Fondo Monetario Internacional, es lo suficientemente amplio y gordo para poder sostener esto, ¿no? Exacto, a ver, con validar tasas muy altas, por arriba del 40% o más, pero también hay un límite, ¿viste? Porque se dice que cuando la limosna es grande, hasta el ciego desconfía. Entonces, si vos podés ofrecer un 60, un 70%, pero los inversores saben que cuando te ofrecen tanta rentabilidad es porque el riesgo también es muy, muy alto, ¿no? Bueno, ¿y el fondo qué nos ofrece supuestamente? Bueno, ¿o qué es lo que fueron a buscar? Sí, el Fondo Monetario Internacional, está bueno recordarlo, es un prestamista de última instancia, por eso hacía la analogía con la terapia intensiva, claro, digamos, ¿no? Vos recurrís al Fondo Monetario Internacional cuando te cerraron todas las demás puertas, y en este momento ya hace varios meses que el gobierno no podía financiarse en los mercados internacionales como lo venía haciendo porque no le prestaban. Entonces, el Fondo Monetario Internacional va a imponer ciertas condiciones para prestarnos el dinero. Yo no estoy de acuerdo cuando se habla de estamos negociando con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque cuando vos negociás, tenés un cierto poder y estás negociando y ver. Cuando vos vas a pedir un préstamo a un banco con la carpetita, vos vas a ver cuáles son las condiciones con las cuales el banco te va a prestar a vos. Estás justamente tratando o intentando convencer al otro que cumplís con todos los requisitos para que te preste el dinero. Eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros en Estados Unidos en este momento, tratando de ver, bueno, cómo va a ser ese préstamo. A ver, y también hay una lógica que intentó plantear el gobierno, que es que es un préstamo stand-by, como que intentando demostrar que en este momento nosotros no lo necesitamos. No es una urgencia, pero necesitamos estar sí cubiertos frente a una nueva eventualidad. ¿Qué hay de cierto en esto? Y lo que pasa es que en las finanzas y en los mercados el respaldo es muy importante también, pero yo creo que el mercado de alguna manera va a tantear al gobierno a ver si esos fondos se pueden disponer o no. Pero para contestar eso habría que hacer un poquito de números, ¿no? Las reservas del Banco Central, porque hay mucha gente que no entiende, pero dice, pero ¿cómo si hace un mes, 2 meses se decía que teníamos las reservas del Banco Central en niveles récord? Exacto. Y ahora pasó esto? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, las reservas del Banco Central ahora están en 57.000 millones de dólares con 2.000 millones que entraron en el día de ayer. Y
lo que sucede es que de esas reservas que vos tenés, no podés tomar mano de todas las reservas para proteger. No están disponibles. Hay en estos momentos 22.000 millones de dólares que están de libre disponibilidad para hacer frente a una corrida cambiaria. El resto está en oro, está en swaps, que son arreglos con otros bancos centrales, y vos no podés ahora agarrarlas y decir, bueno, con esto salgo a vender dólares para frenar la corrida contra el tipo de cambio. Con lo cual el Banco Central perdió fuerza de negociación con el mercado interno para poder sostener el dólar a los valores que pretende. Exactamente, por eso la herramienta de vender dólar a futuro que se estuvo utilizando en estos últimos días, también como para poder contrarrestar esta corrida cambiaria, ¿no? ¿Qué se espera, Nico? ¿Vamos a tener un dólar más alto del que hoy tenemos? Esto tiene que ver con la famosa devaluación que lamentablemente se repite y se vuelve a repetir en la Argentina casi de manera cíclica, unas más traumáticas, otras menos, pero pareciera ser como que el recurso o la herramienta económica que siempre tienen los gobiernos termina siendo estas mini o maxi devaluaciones. Sí, bueno, mira, para contestar eso te cuento un cuentito corto de cómo es. En Bretton Woods, en el año 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, se juntan los países, los delegados de los principales países, y se decide en ese momento abandonar el patrón oro. Antes, para poder emitir moneda, libra esterlina, lo que sea, vos tenías que tener oro como respaldo de esa moneda, porque si no, ¿de qué servía el billete si no estaba respaldado? Entonces se abandona y se dice, bueno, a partir de ahora el dólar va a ser el respaldo internacional y al dólar lo va a respaldar el oro. O sea, se llega... Claro. Entonces, a partir de ahí, en 1971, Nixon abandona el patrón oro para el dólar, ¿no? Y ahí nace el dinero fiduciario, que es lo que tenemos ahora. Entonces, todos los países, cuando emiten dinero, lo emiten contra el dólar, y a su vez el dólar no está respaldado por nada, y encima Estados Unidos tiene una deuda impresionante. Pero ¿qué es lo que sucede? Tienen la maquinita de imprimir dólares, que es lo importante. ¿Por qué te digo todo esto? Porque entonces la inflación es justamente la desconfianza que tienen la gente que de los mercados, la gente que sabe de esto, de cuánto es la base circulante y cuánto es el dinero que hay. Entonces, la inflación, que viene siendo muy alta en los últimos 2 años, que en el primer trimestre tuvimos una inflación del 7%, con la cual, como dijimos en el programa anterior, se va a llegar a la meta del 15% en el primer semestre. La meta para todo el año se va a cumplir en el primer semestre del año. Esa inflación es justamente la desconfianza de los inversores, de decir, bueno, ustedes los dólares que tienen no están disponibles y además se están fugando, se están yendo y se van a seguir yendo muchos dólares, con lo cual la base monetaria que hay no está respaldada por dólares, ¿no? A ver, pareciera que el camino es sanear las cuentas, ¿no? Es poder gastar lo que se nos ingresa, lo mismo que en casa. Esto el Estado argentino hace muchísimas décadas que no lo logra. El gobierno eligió, para tratar de proteger y defenderse a este enorme costo político, el gradualismo, o sea, hacer este ajuste por goteo. ¿El gobierno eligió eso o era...? Te lo pregunto. Yo no estoy tan seguro que lo haya elegido. Habrán tanteado y vieron que si quieren hacer un shock, políticas de shock, tenés a todo el pueblo en la calle, tenés el Congreso en contra y no podés tampoco. Entonces, no podés gobernar. No podés gobernar, entonces puede ser que no le quede otra. Pero desembarcamos de una manera o de otra en el mismo camino, que es el ajuste. Que es el ajuste. Y ahora yo creo que el Fondo Monetario Internacional, contrariamente a lo que se afirma, a lo que varios piensan, no va a convalidar una política de gradualismo, ¿no? Porque también el tema de gradualismo es, bueno, es gradual, pero las cosas en las cuales se quieren avanzar, ¿se hacen o no se hacen? Y se ve que los avances son muy, muy lentos, entonces de gradualismo no tiene mucho y los verdaderos cambios que el Fondo Monetario Internacional y que los mercados piensan que hay que hacerse, no se están haciendo. Más allá de modificar e interferir en estos plazos, ¿no?, que se había planteado el gobierno como política de gobierno y económica, ¿qué daño nos puede hacer el Fondo Monetario Internacional? Porque efectivamente le tenemos como pavura, ¿no? Hemos tenido una deuda durante décadas con el Fondo Monetario donde la sensación era que nos desangrábamos cada vez, que no había manera de repuntar. ¿Qué es lo que puede provocar este préstamo que todavía no se ha convalidado?
Y yo no sé si le daría tanta importancia a lo que pase con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque a mí me parece que entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno hay afinidad ideológica con respecto a lo que hay que hacerse. Entonces yo creo que es más importante lo que pasa en la economía americana de aquí en más que lo que pase con el Fondo Monetario Internacional y si nos presta o no. Lo que pase con Estados Unidos, las tasas, las tasas de interés, el mercado americano, la bolsa americana, todas esas variables financieras de Estados Unidos, y si la economía sigue creciendo, va a ser lo más importante para nosotros. Y no parece que Estados Unidos vaya a entrar en una crisis fuerte en el corto plazo, con lo cual hay ciertas esperanzas que nos podamos mantener a flote. Pero cuando Estados Unidos vuelva a estornudar, ahí tenemos que estar preparados, porque si no, derecho a terapia intensiva de nuevo. Gracias, Nico, un placer. Bueno, hemos llegado al final. Gracias por estar del otro lado. Seguimos insistiendo, intentamos averiguar hacia dónde vamos, cuál es definitivamente nuestro destino. Nos reencontramos el jueves que viene a las 22 horas en vivo aquí en La Nación Más. Gracias.